me gusta Sí, cuando me vamos hablan. cara a cara, estamos con los 200 test que nos hacen en todas partes, así que... Bueno, pues por empezar, me gustaría primero empezar diciendo eh, que hay mucho trabajo detrás de todo lo que ha estado pasando, de todo lo que se ha estado aprobando. Sí que es verdad que hay cosas que no nos gustan, hay cosas que nos van a afectar de manera negativa, otras nos van a afectar de manera positiva. Me gustaría dejar en primer lugar clara la postura de CNT con respecto a la reforma laboral y a esta reforma del decreto de artistas, para que bueno, pues todo el mundo tenga clara la idea de cuál es nuestra posición. Es verdad que esta reforma laboral y también la reforma del Real Decreto de Artistas trae mejoras, pues seguramente sea la primera vez que una reforma laboral no va siempre recortando derechos de trabajadores, sino que en este caso sí que pretende ampliar derechos, pero sin embargo, y dada la mentalidad del empresariado español, pues creemos que es insuficiente porque ha dejado demasiado fácil el que se pueda incumplir la norma. No aumenta las capacidades de la inspección de trabajo, con lo cual es difícil que se pueda vigilar ese cumplimiento. No aumenta o penaliza los despidos, con lo cual, teniendo en cuenta que por mucho que hablemos de contratación indefinida o fija discontinua y que los contratos temporales se van a reducir estadísticamente, esto va a afectar todo a contratos nuevos. Y al ser contratos nuevos, el hecho de que le sigan teniendo 33 días por año trabajado, pues a las empresas poco desincentivo les supone, porque tampoco tienen que pagar salarios de tramitación por un despido improcedente. Con lo cual, para trabajos que llevan una duración, una antigüedad pues breve, en realidad no les supone una carga y pueden hacerlo sin problemas. Por eso creemos que aunque esta reforma laboral traiga mejoras, es verdad que son insuficientes y que no están reforzadas con esa vigilancia y esa penalización a los que incumplen. Cuando hablamos del Real Decreto el Real Decreto que regulaba las relaciones especiales de artistas en espectáculos públicos, el RD 1435 del 85, ahora han incluido pues a más personal, a más colectivos que antes no estaban, ha introducido la posibilidad de que se puedan aplicar los contratos que vienen en la reforma laboral, pero modifica sustancialmente la contratación a los artistas, que ya no van a pasar por el contrato de obra y servicio, porque ha desaparecido en la reforma laboral, pero se ha creado ex professo, o mejor dicho, se ha modificado el contrato de prestación artística que ya venía definido en aquel decreto del 85. A efectos prácticos viene a ser mantener el contrato de obra y servicio, pero solo para la relación laboral de artistas, precisamente por un elemento que nos diferencia del resto de relaciones laborales, que es la intermitencia. Han entendido que nuestro trabajo, pues efectivamente, es extremadamente temporal, de muy corta duración, y por eso los contratos que venían definidos en la reforma laboral como por circunstancias de la producción, pues no se adecuaban en nuestro sector y había que encontrar o que dar salida al contrato de prestación artística. Y además algo en lo que han presionado mucho las patronales, tanto de las artes escénicas como del audiovisual y de la música, es la aplicación de esos contratos temporales de obra y servicio modificados, ¿vale?, que nos entendamos todos, para los técnicos. Por ir primero, digamos, al esto que has dicho, hay mucha gente trabajando detrás de esto, al génesis de lo que sería el Estatuto del Artista. En principio, la idea de que existe un Estatuto del Artista reformado del 85, digamos que
tomando como referencia, como modelo, ese estatuto francés y todos estos estatutos europeos que hay. La idea es buena, es beneficiosa para nosotros y nos saldría bien. Lo que se ha reformado de momento ha sido solamente el aspecto laboral, la relación laboral, digamos, ¿no? Quedarían otros muchos aspectos, como la seguridad social, las cotizaciones, etcétera, donde seguramente sí veamos más fácilmente los beneficios de lo que, desde luego, hemos visto ahora, ¿no? Sí. Tengamos en cuenta que el Estatuto del Artista no es una única norma. El Estatuto del Artista va a suponer modificaciones de muchas normas y en varios ministerios. Por eso es un trabajo que hay que reconocer la labor del gobierno y de los anteriores, aunque los anteriores no han hecho nada, pero hay que... Por lo menos no se han negado, ¿no? Por lo menos no se han negado, pero hay que reconocer que eso lleva mucho trabajo y que todos los que llegan a los ministerios, cuando se encuentran con la relación laboral de artistas, con las cotizaciones especiales de los artistas, con cómo funciona nuestro trabajo y nuestro régimen, pues es muy complejo y a la hora de reformarlo y de hacer un estatuto del artista, realmente todas las negociaciones que hay detrás pues son bastante complicadas y seguro que es imposible que todo salga bien a la primera, ¿no? Ahora, sí que es verdad que tenemos que procurar que sí salga bien a la primera, porque después se tarda mucho en modificar estas cosas. Sobre todo porque la idea de esto es que para que salga bien hablen con todas las partes implicadas, sobre todo con las partes implicadas directamente, no con los sindicatos que están ahí y que en el fondo no saben nada de ciertos temas concretos, de ciertas profesiones concretas, como en nuestro caso, en nuestro sector. Y que hablando con la gente que realmente tiene los problemas y que se enfrenta a las situaciones es cuando podremos ver soluciones, ¿no? Y eso es lo que no está pasando del todo. En el sector de las artes escénicas, audiovisuales y la música, que es donde ahora aplica este Real Decreto, todavía siguen quedando cosas fuera y si hay algún técnico audiovisual por aquí viéndolo, pues seguro que está de acuerdo. Tenemos un problema en cuanto a los trabajadores, en cuanto a la representación de los trabajadores. Para empezar, es un sector que está muy disgregado en sindicatos gremiales. Y eso está muy bien para saber y conocer la especificidad de cada trabajo, pero sin embargo dificulta la unión de los trabajadores para hacer un frente común cuando se tienen que negociar cosas como esta o cuando se tienen que enfrentar a convenios colectivos. Y otra de los grandes problemas que tiene, además muy vinculado a esto, es el hecho de que la negociación colectiva en la norma legal se restringe a los sindicatos con representatividad, es decir, los que más elecciones sindicales ganan, cuando estamos en un sector en el que es imposible hacer elecciones sindicales porque la intermitencia que nos caracteriza nos impide tanto presentarnos como elegir. Por lo tanto, pues es un sector en el que hasta ahora han estado los dos sindicatos mayoritarios negociando, dejando, entre comillas, a otras organizaciones estar en las negociaciones, y digo dejando entre comillas porque es dejando a quienes a ellos les interesa por motivos meramente políticos. Y esto es lo que debe cambiar. Debemos sacar ese tipo de cuestiones de la negociación de las condiciones laborales de los trabajadores que nada tienen que ver con ese tipo de cuestiones, ¿no? Y que además es precisamente lo que produce esa desafección, ese apego entre los trabajadores y los sindicatos. El que piensen que lo que hacemos en el sindicato es una cuestión política y lo mezclen con partidos y demás, cuando no tiene nada que ver. Y nosotros insistimos mucho en que no tiene nada que ver. Sí, desde luego nuestro sindicato, sobre todo, que ni tiene ningún tipo de subvención, ni nadie cobra por estar aquí trabajando, ni nada parecido, ¿no? Volviendo al tema concreto, decimos, hay mucho trabajo por detrás, va a implicar a muchos ministerios, va a implicar muchas reformas de mucho tipo, pero la cuestión es que ahora mismo se ha hecho ya una reforma, que es la reforma laboral, que tiene que ver con la famosa reforma laboral general que se ha hecho, y ahora lo que se ha hecho ha sido reformar el estatuto del 85, que era el estatuto que regía precisamente todo este tema de artistas, y lo ha modificado, pero un poco a toda prisa. Es decir, precisamente como la reforma laboral
lo que pretendía era, de alguna manera, fijar trabajos más fijos, trabajos menos eventuales, menos temporales. De repente nosotros nos quedábamos en un terreno un tanto extraño y han tenido que correr para hacer esta reforma del Estatuto del 85. Con lo cual, pues han hecho unas cuantas chapuzas, ¿no? Claro. Ahora vamos a ser un poquito más específicos, más técnicos con el propio Real Decreto, y de hecho lo que vamos a hacer es hacer un repaso por encima de todo el Real Decreto para ver qué es lo que han tocado y qué no, qué es lo que deberían haber cambiado y no han hecho, y qué es lo que han cambiado y cómo nos afecta. Sí, vamos sobre todo a las partes, a centrarnos más en las partes que más nos afectan, que ya vais a ver que hay algunas de las que va a salir enjundia, de las que vais a querer hacer preguntas, vais a querer saber cosas. Y de hecho, para quien pueda ver esta retransmisión a posteriori y no sea figurante, sí voy a recalcar en que hoy nos vamos a centrar en lo que a la figuración del audiovisual le afecta, porque hay muchas otras cosas que haremos más adelante en una charla más en conjunto con personal técnico y auxiliar. Hoy nos vamos a centrar en figuración, ¿de acuerdo? Pues por empezar, el ámbito de aplicación de la norma, ahora sí que se va a venir llamando relación especial de trabajo de las personas que realizan actividades artísticas, técnicas y auxiliares en las artes escénicas, la actividad audiovisual y la música a la que se refiere el Estatuto de los Trabajadores. Y luego nos va a definir qué es lo que van a entender por esa relación especial de trabajo. Dice, se entiende por relación especial de trabajo de los artistas y personal técnico y auxiliar la establecida entre la persona, entidad, incluidas las administraciones públicas o empresa que organiza una actividad artística y quienes desarrollen voluntariamente una actividad artística o una actividad técnica y auxiliar vinculada directamente a la anterior por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de aquellas a cambio de una retribución. Me he parado en leerlo porque es importante que tengamos en cuenta qué es lo que definen como actividad, como relación laboral especial. Como veis, se está refiriendo a todas las personas jurídicas, o sea, a entidades y empresas, e incluye expresamente a las administraciones públicas, a las entidades públicas. Pueden ser tanto las empresas públicas, pongamos el caso de Madrid Destino, o el INAEM, como los propios ayuntamientos o comunidades o la propia Administración General del Estado. Por lo tanto, queda totalmente descartada la posibilidad de que nos obliguen a hacernos falsos autónomos. ¿Esto nos afecta como figurantes? Normalmente no, porque sobre todo en el audiovisual pues siempre vamos a ir contratados por una productora o a través incluso de una ETT, pero algunos de los que estamos aquí sí que hacen trabajos esporádicos o no como actores, actrices en eventos, en actuaciones que se hacen con ayuntamientos sobre todo. Pues que tengáis claro que el ayuntamiento ahora queda mucho más claro que antes que no puede haceros falso autónomo. Recordemos incluso los casos de alguna productora de anuncios que te pedían que si podías facturar. Pues bueno, ya estábamos insistiendo antes que no se podía, que era ilegal, pero ahora queda aún más especificado, ¿no? Lo que han hecho también para incluir dentro del ámbito de aplicación, como el decreto del 85, pues obviamente no tenía en cuenta cosas como internet, el streaming, qué pasa con instalaciones deportivas, las salas de fiesta y más. Lo tenía así como muy difuso, muy los espectáculos públicos. Y ahí toma cajón un desastre, ¿no? Y había que ver cómo enfocar ahora, precisamente definir mejor qué es un espectáculo público. Bueno, pues ahora han incluido aquellos que sean para mediante comunicación pública o destinadas a la fijación o difusión a través de cualquier medio o soporte técnico, tangible o intangible, como teatro, cine, radiodifusión, televisión, internet, incluido el streaming,
instalaciones deportivas, plazas, circo, salas de fiesta, discotecas y en general, y aquí es donde han dejado el cacho para otro cajón desastre, cualquier lugar destinado habitual o accidentalmente a espectáculos públicos o a producciones o actuaciones de tipo artístico o de exhibición. ¿Por qué vuelve a ser otro cajón desastre? Pues porque de nuevo, y en esto sí que trabajamos muchos figurantes, nos encontramos que no han incluido los parques temáticos y de atracciones, nos encontramos que no han metido los escape rooms, nos encontramos que no han metido los pasajes de terror. O sea, no lo han explicitado cuando han hecho una lista aquí de cosas en las que sí, ¿no? Y nosotros, una de las cosas que pretendíamos, y lo hemos mandado en nuestras alegaciones, que no aparecen aquí, pues era precisamente que ese tipo de cosas apareciesen más especificadas, porque después nos es muy difícil tener que ir a tribunales para que un juez o una jueza digan que eso sí entra en espectáculo público. Porque hasta ahora, pues, está al albur de que ese juez o esa jueza lo entienda. Pero no tenemos jueces o juezas que entiendan, que estén especializados en nuestro sector. Con lo cual, es lo que otra persona de fuera de nuestro sector decida. Por eso pedíamos o queríamos que estuviesen especificadas, ¿no? Cuando decíamos que nos incluían específicamente, bueno, pues se hace una relación de las profesiones, digamos, que se recogen aquí dentro. Se habla de artista dramática, coreografías, de variedades, musicales, canto, baile, figuración, de dirección de orquesta, adaptación musical, dirección de escena, realización, coreografía, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Y aquí vamos a hacer un pequeño parón de explicar bien qué ocurre por el hecho de que ahora nos pone aquí figuración. Está bien que nos tengan en esa lista de trabajos que aparecen dentro del ámbito de aplicación, ¿vale? Ya nos consideraban artistas y nos contrataban en régimen de artistas antes, porque obviamente nuestro trabajo es inherente a toda la actividad que se está desarrollando aquí, pero sí que vamos a notar esto posiblemente en breve en nuestros bolsillos. ¿Por qué? Porque hace años, una vez que ya estaba el primer convenio de figuración, nosotros estuvimos dialogando con la Dirección General de Tributos, que es la que establece las directrices para aplicar el reglamento del impuesto de la renta de las personas físicas, del IRPF. Y a efectos de este impuesto, como nosotros no aparecíamos explícitamente como relación laboral especial, y además se nos estaba contratando a través de ETTs, bueno, pues la Dirección General de Tributos estableció que nos considerasen como una relación laboral normal a efectos de las retenciones. Y por eso a la figuración se la retiene un 2%, mientras que a actores, actrices se les retiene un 15%. Al aparecer ahora aquí, pues no han dejado ningún lugar a duda de que somos relación laboral especial, así que a partir de ahora lo más seguro es que nos tengan que aplicar la retención que se aplica a artistas del 15%. Es decir, pasamos de que cobrábamos en bruto 45 eran 45,50 y nos retenían un 2%, que se nos quedaban unos 43 por ahí, a que de esos 45,50 nos van a retener ahora un 15%, que es muchísimo. Se nos queda en menos de 36 euros. Menos de 36. Menos de 36 euros por ir a una figuración de 8 más 1 por ahí. El panorama cambia bastante con eso. Si la gente veterana que esté viendo esto en la figuración, pues se acordará de que en 2016, en enero, antes del convenio de figuración, se cobraban 30 euros netos por la jornada de 8 horas. O sea que todo lo que hemos ganado en estos años con el convenio, de repente, pues nos lo están echando para atrás simplemente con que se nos aplique un 15% de retención en el IRPF. Y teniendo en cuenta que han pasado más de 5 años, el poder adquisitivo ha cambiado también muchísimo. Y bueno, pues al final estamos como estábamos. Claro. Por eso insistimos tanto en la afiliación al sindicato, porque necesitamos cambiar el convenio.
Donde podemos solventar este problema es en el convenio colectivo subiendo nuestro salario, subiendo nuestro bruto y haciendo que realmente la definición del transporte y de otros conceptos pues quede bien reflejada para que esto que ahora nos está pasando pues podamos absorberlo y no suponga una pérdida de capacidad adquisitiva para nosotros. Ahora mismo, el 1 de abril, con 2 euros el litro de gasolina, cuando tengamos que venir los que vivimos fuera o cuando haya que salir fuera de Madrid los que vivís en Madrid para trasladarse si no lo paga la productora, o sea, a mí personalmente me sale muy, muy poquito rentable. Voy a tener que trabajar por menos de 20 euros netos al día. Y no sé a vosotros, pero a mí no me hace ninguna gracia. Tenemos claro entonces que la forma de revertir todo esto básicamente es a través del convenio donde se establecen las tarifas. Hay unas tablas salariales que muchos conoceréis porque siempre las solemos divulgar y que esas tablas salariales pues reflejen un aumento de sueldo. Si cobráramos más o menos 55 euros, ya sí estaríamos en volver a cobrar en neto un poquito más de lo que estamos cobrando ahora, ¿no? Y además, y ya hablaremos después de todo esto, un poco de tema convenio, pero hay muchas más cosas que tendremos que tener en cuenta para tema convenio. Por supuesto. Una de las cosas también importantes, estabas hablando ahora del transporte, tenemos también que dejar claro a las productoras que el transporte se tienen que hacer cargo ellas. Que cuando no hay un transporte público con una frecuencia determinada y, en fin, y que esté dentro de la misma comunidad, se tienen que hacer cargo ellas. Por ejemplo, en la caza, y lo dejo caer, una de las cosas, volviendo al decreto, una de las cosas en las que tenían la oportunidad de haber regulado y de haber puesto límites, es ni más ni menos que a los menores, al trabajo de los menores. Los menores de 16 años solo pueden trabajar en espectáculos públicos. El Estatuto de los Trabajadores dice que solo en espectáculos públicos y por lo tanto es el Real Decreto que regula la actividad laboral especial en estos espectáculos, ahora de actividades artísticas, técnicas y auxiliares en las artes escénicas, audiovisuales y la música. Es aquí donde hay que decir en qué condiciones trabajan los menores. Han tenido la oportunidad de regularlo y no lo han hecho. Para los que nos estéis viendo desde Barcelona, en Barcelona está regulado por un convenio, ¿no? O por unas leyes específicas de la Generalitat. Claro. La Comunidad de Cataluña, la Generalitat, tiene una legislación propia a la hora de dar las autorizaciones de trabajo a los menores y lo distingue por franjas de edad. Aquí en Madrid... Lo teníamos. Teníamos una ley que protegía a los jóvenes y que decían que no podían trabajar más de 4 horas. 5 en total. 4 más una de... Sin embargo, últimamente están autorizando desde la Dirección General de Trabajo de Madrid, están autorizando rodajes con menores con 8 horas como si fuesen un adulto. Y si vamos a la literalidad de la norma... lo único que dice la norma es que no puede realizar horas extraordinarias, que no puede realizar trabajo nocturno, por lo tanto, jornada de 8 horas y el trabajo nocturno se define de 10 a 6 de la mañana, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Es decir, que nos pueden citar a un menor a las 6 de la mañana y hacer 8 horas y eso sería legal. Y no sé, a mí, a la CNT, a todos, nos parece una barbaridad. Así que ahora que podían haberlo regulado, pues era el momento de haberlo hecho. Pues no lo han hecho. Lo que han modificado la aplicación, por ejemplo, se referían al INEM, que desapareció hace ya mucho tiempo, así que lo único que han hecho ha sido actualizar el texto, no hay nada que cambiar. El artículo 4, en cuanto a establecer periodo de prueba, pues tampoco lo han cambiado y es algo que afecta sobre todo a gente que pueda estar trabajando en temporadas, a los técnicos ahora les afecta, pero sin embargo a nosotros los figurantes no nos afecta porque nuestro contrato es de un solo día. ¿Qué periodo tú vas a poner ahí? Es imposible. Sin embargo, el artículo 5 es el que más han modificado, que es el que habla de la duración y las modalidades del contrato de trabajo.
definen lo primerísimo, que el contrato de trabajo de las personas que realizan actividades artísticas en las artes escénicas, la actividad audiovisual y la música, podrá celebrarse por duración indefinida o determinada. Perfecto, antes no lo ponía, pues está, bueno, sí lo ponía en realidad, pero ahora con la reforma laboral pues queda muy claro que pueden contratarnos de manera indefinida. Nosotros rara vez lo vamos a ver, por lo mismo, porque nuestros contratos normalmente es ir a figurar un día y punto, pero sí que hemos tenido casos de alguna serie en la que ha necesitado figurantes habituales y que iban prácticamente todos los días a trabajar y a esa gente se le puede hacer un contrato de duración indefinida o un fijo discontinuo. O sea, se puede hacer y lo suyo sería que para este tipo de trabajadores pues nos lo hicieran. De hecho, nosotros conseguimos una sentencia judicial en 2015, creo recordar, que hacía fija indefinida a una compañera de figuración precisamente por estar yendo a trabajar todos los días y en fraude de ley. En el punto 2 de este artículo lo que hace es realmente dar forma a ese contrato de obra y servicio que decimos que ha desaparecido en la reforma laboral, pero que para nosotros era el que más se adecuaba y le han cambiado el nombre y dice el contrato laboral artístico de duración determinada, que es como ahora se va a llamar, y que solo se celebrará para cubrir necesidades temporales de la empresa y que podrá ser para una o varias actuaciones, por un tiempo cierto, por una temporada o por el tiempo que una obra permanezca en cartel. Y luego pues se puede prorrogar. Pues perfecto. Ese es el que se va a adecuar a nosotros. Para una actuación, pues es la actuación en tal serie, tal día, ya está. O para una temporada, pues si nos hacen un contrato por temporada, lo que estábamos diciendo en la serie que sea, ¿no? Sí que es verdad que si nos están haciendo contrato por temporada, y esto lo define después, si nos hacen contrato por temporada y esa serie resulta que funciona bien y continúa otra temporada y otra temporada y otra temporada, podemos ver, Cuéntame, lleva un montón de temporadas, como 20 temporadas, ¿no? Así. Pues si estamos trabajando de habituales en esa serie, concatenar 18 meses de trabajo en un periodo de 24 supone adquirir la condición de fijo discontinuo. Esto nos viene bien, sobre todo si tenemos la suerte de que haya ese tipo de series de contratación, de figuración fija o habitual. Y luego sí que dice, para el caso de que se incumpla lo que establece el artículo, pues que se adquiere la condición de fija. En caso de falta de alta en la seguridad social, según lo que diga el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, y en los supuestos de encadenamiento de contratos, que es lo que acabo de comentar, ¿no? En cuanto al alta en la seguridad social, y aquí volvemos a lo que podían haber hecho bien y sin embargo no lo han hecho bien. Es más, esto sí supone un retroceso de derechos y es una de las cosas por las que el CNT está en contra de esta reforma laboral, porque ahora adquieren la condición de fija las personas trabajadoras que no hayan estado dadas de alta en un periodo superior al que se establecería como periodo de prueba. Eso es un claro retroceso. Si antes teníamos a una persona, y un caso muy habitual es lo que ocurre en la hostelería con los camareros, que no le dan de alta durante los 15 días del periodo de prueba y si funciona ni tan siquiera has tenido contrato desapareces, si llegaba un inspector y veía esa situación, ese trabajador por estar en fraude de ley se convertía en indefinido. Ahora solo se convierte en indefinido si el tiempo que ha estado sin dar de alta ha sido superior al periodo de prueba. Y esto nos lo aplican también a nosotros. Con lo cual, en algunas producciones en las que podríamos, no es lo habitual, pero sí que nos encontramos de vez en cuando alguna productora pirata que nos hace alguna tramalada. Y si conseguimos que la inspección de trabajo demuestre que ese trabajador está sin dar de alta, antes podríamos haber dicho es indefinido en la empresa para el cálculo de la indemnización y demás. Ahora, pues ahora no. Ahora nos han dejado ahí con el culo bastante al aire. Bien, pues seguimos un poco avanzando en esto. Al final de este repaso que estamos haciendo, que ya vamos a ir un poco más rápido, al final de este repaso seguimos viendo, bueno, pues los temas concretos que básicamente ya veis que es que nos han tocado el sueldo, ¿no? Eso es lo más
lo más gordo y lo que más tenemos que ver. ¿Cuáles son específicamente los aspectos y cómo es un poco la cosa, ¿no? Claro. Por verlo claro. Otro de los cambios que nos afectan al sueldo y que no han metido es en el artículo de retribuciones. Nosotros añadíamos en nuestras alegaciones un último parrafito que sería que en negociación colectiva se tiene que establecer la retribución para la nocturnidad y trabajo nocturno. Cosa que se supone que hoy en día se nos tiene que aplicar porque el Estatuto de los Trabajadores se aplica de manera supletoria a este decreto, pero que no hemos visto en la vida. Y que por más que les estemos diciendo a las productoras que tienen que hacerlo, pues no nos pagan la nocturnidad, ni se ha metido en el convenio, ni nada. Nos ha costado la vida que nos paguen, como legalmente es, los festivos, y ahora pues estamos eso, con que los nocturnos también tendría que ser así. Y efectivamente, lo que sí que queda muy claro en este caso, dentro de esta reforma, dentro de este estatuto, es que todo lo que no esté recogido aquí se aplica, y ahora ya está en un punto aparte, el Estatuto General de los Trabajadores. Y en el Estatuto de los Trabajadores se habla de nocturnidad y se habla de festivos. Con lo cual, claramente, aquí se está diciendo que se tiene que pagar los festivos y la nocturnidad. Y eso es algo que desde ya vamos a recordar a las productoras y a las agencias. Y en ese mismo caso de los festivos, también pretendíamos, era nuestra intención, con las alegaciones que hemos presentado, que quedase mucho más atado a que no haya interpretaciones, a que no nos pongan excusas y no, es que eso no lo he visto en ningún sitio. No, intentábamos que quedase... Sí, nos hubiera gustado que hubiera quedado aquí, claro, nombrado específicamente, pero como se remite muy claramente al Estatuto de los Trabajadores, claramente es algo que tienen que cumplir. En el resto de apartados, a nosotros no nos afectaría demasiado la indemnización que pone para los 18 meses, a partir de 18 meses. Nosotros decimos que debería ser improcedente y por lo tanto 33 días por año y sin embargo la han fijado en este Real Decreto en 20 días por año trabajado. Pero sí, y esto también nos afecta al salario directamente, para los trabajos menores a esa duración se tiene que recibir una indemnización de cuantía equivalente a 12 días de salario por año trabajado. Esto es algo que nos costó también bastante pelear, que las agencias, que las ETTs lo pagasen. Algunas sí que lo estaban pagando, otras no. En fin, bueno, ahora queda muchísimo más claro y eso hay que agradecerlo, el que nos tienen que dar esa indemnización. Por cada día que estamos trabajando en la nómina tiene que aparecer nuestro salario y al final indemnización por fin de contrato. Esa indemnización corresponde a 12 días por año trabajado. Si sacamos el cálculo de un solo día, viene a ser como €1,60 aproximadamente, ¿vale? Pues tiene que aparecer ese €1,60 que se sume a nuestra nómina. Y había un desincentivo en la reforma laboral que implicaba que se pagase una cotización adicional por parte de las empresas para todos los contratos inferiores a 30 días, que nosotros preguntamos a la Seguridad Social cómo iba a afectarnos, porque en realidad nuestra forma de cotizar es distinta a la del resto, se hace en función del total de lo que cobramos y no solo de lo que la empresa paga por nosotros y lo que nosotros pagamos en nuestra cuota obrera. Eso iba a suponer un incremento muy grande en cuanto a lo que le cuesta a la empresa la contratación del figurante, porque era como la mitad del salario del figurante iba a tener que pagarlo en una cotización adicional, que además nosotros no íbamos a ver revertido el beneficio de esa cotización. Bueno, pues en este Real Decreto que se ha aprobado, han dejado fuera de la aplicación de esa cotización adicional a todo el mundo de los artistas, para que no desincentive la contratación. Por lo tanto, es algo de lo que nosotros pues no vamos a tener que preocuparnos. Y sí, como estamos recalcando mucho, todo lo que este Real Decreto no ha dicho, que es todas aquellas cosas que seguro que ahora vosotros tenéis dudas, pues vamos a estar a lo que diga el Estatuto de los Trabajadores y no solo esta. Y por supuesto, todo lo que no se recoja aquí estaría muy bien que se recogiera en el convenio, que esa sería la forma de que también quedara de una manera fija y clara
y que pudiéramos bueno, pues eso, tenerlo sin ningún lugar a dudas para poderlo reclamar fácilmente a las productoras y a las agencias que se lo quieran saltar. Vamos un poco al turrón a hablar más específicamente de eso que ya están llamando por ahí bajada de sueldo. Tened en cuenta una cosa, nominativamente el sueldo no baja, ni sube. El sueldo ahora mismo sigue siendo el mismo, porque ese es el sueldo bruto. Y cuidado que también hay gente que no sabe muy bien esto del bruto, del neto. Bueno, pues explicado muy claramente es así. El sueldo bruto es el sueldo que tú tienes estipulado antes de que te hagan todos los descuentos. Pero a partir de ahí hay que hacer descuentos de seguridad social, hay que hacer descuentos de IRPF, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese descuento ahora va a ser mayor. ¿Por qué va a ser mayor? Porque antes nos retenían solamente un 2% y ahora nos van a retener un 15%. Entonces, de ese sueldo bruto que no cambia, que son 45,50, ese sueldo que veíamos en nuestra nómina, acostumbrados a pedir las nóminas también a las agencias, y ahí lo podéis ver, como mínimo tiene que ser eso, 45,50. Pero ahora vamos a tener más retención. ¿Eso qué implica? Implica que de cobrar 43 euros más o menos que estábamos cobrando, ahora vamos a cobrar menos de 36 euros por una jornada de 8 más 1 hora. Entonces, ¿nos bajan el sueldo? No, pero en la realidad sí. Cuando tú ves lo que te va a llegar, a ti te va a llegar a la cuenta el neto y en el neto vas a ver que te van a llegar solamente 36 euros. Por supuesto, este 15% que te van a quitar es el 15% de IRPF. A la hora de hacer la declaración de la renta, es bastante posible que si no tienes otros trabajos en los que cobres mucho más, etcétera, etcétera, a ti te devuelvan esa retención que te han hecho. Es decir, que posiblemente veas que en la declaración de la renta te va a llegar una devolución mayor de lo que te estaba llegando en años anteriores. Pero es que eso ya depende de cada persona. Habrá personas a las que les llegue mayor, habrá personas a las que les llegue menos o a las que les haga a pagar. La realidad es que en el día a día tú vas a cobrar menos. Es decir, si tú antes estabas cobrando 500 euros porque habías hecho tantas figuraciones al mes, ahora con esas mismas figuraciones resulta que tú vas a cobrar 300 euros. Y por mucho que luego puedas recuperar ese dinero una vez al año, tú ese mes a ver cómo pagas el alquiler,